Hay un sonido que los arqueólogos tardaron décadas en escuchar, no porque fuera silencioso, sino porque nadie estaba prestando atención. Estaba ahí, escondido en piedras que llevan más de 1000 años en pie. Cuando los investigadores finalmente lo detectaron, cuando midieron sus frecuencias y corrieron los modelos matemáticos, el resultado los dejó sin palabras. No era un accidente, no era una coincidencia, era ingeniería. Era una forma de arquitectura sonora tan deliberada y tan precisa que los especialistas hoy todavía discuten si las civilizaciones mesoamericanas comprendían principios de acústica que Occidente no formalizaría sino hasta el siglo XIX. Todo comenzó con un simple aplauso frente a una pirámide. Estamos en Chichén Itzá, en el norte de la península de Yucatán, en México. Es uno de los sitios arqueológicos más visitados del continente americano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y reconocido entre las 7 maravillas del mundo moderno. La mayoría de los turistas llega para fotografiar la pirámide conocida como El Castillo, el templo de Kukulcán, esa estructura de 91 escalones por cada uno de sus 4 lados que suman 364, más la plataforma superior, exactamente 365. El número preciso de días del calendario solar maya. La pirámide es famosa por sus sombras equinocciales, por la serpiente de luz que desciende por las escalinatas 2 veces al año. Pero hay algo que casi nadie menciona en los folletos turísticos. Algo que los mayas supieron construir con una precisión que desafía toda explicación razonable. Si te paras al pie de cualquiera de las 4 escalinatas del templo de Kukulcán y das un aplauso, escucharás un eco. Eso en sí mismo no sería extraordinario. Lo que sí lo es, lo que hace que los físicos y los acústicos se detengan y recalculen, es la naturaleza de ese eco. No suena como tu aplauso, suena como un pájaro. Específicamente, suena como el canto del quetzal, el ave sagrada de los mayas, la misma ave cuyo nombre está codificado en la palabra Kukulcán, cuya pluma verde adornaba los tocados de los sacerdotes y los guerreros, cuya imagen acompañaba a la deidad más poderosa del panteón mesoamericano. Durante décadas, ese fenómeno fue observado por visitantes, comentado informalmente, descartado como anécdota folclórica. Nadie lo había estudiado científicamente. Fue en 1998 cuando el investigador David Lubman, acústico especializado en el estudio del sonido en espacios arquitectónicos, decidió llevar un equipo de grabación y análisis al sitio. Lubman realizó aplausos controlados frente a las escalinatas y registró el eco con micrófonos de alta precisión. Luego analizó los sonogramas resultantes en el laboratorio. Lo que encontró lo dejó desconcertado durante meses. El eco del templo de Kukulcán no es un simple rebote de sonido. Es lo que los físicos llaman un eco modulado en frecuencia, una secuencia de reflexiones sonoras que se producen a intervalos extremadamente regulares y que crean un efecto perceptivo muy particular. Las escalinatas de la pirámide actúan como lo que en óptica y en física del sonido se denomina una rejilla de difracción, una estructura periódica que separa las distintas frecuencias de una onda cuando ésta choca contra ella. Cada escalón refleja el sonido con un retardo de fracción de milisegundo respecto al anterior. La suma de todos esos retardos produce una secuencia que desciende en frecuencia de manera continua, desde tonos agudos hasta tonos graves, en exactamente el rango de frecuencias en que canta el quetzal real. La diferencia de frecuencia entre el primer y el último reflejo, medida instrumentalmente por Lubman y confirmada por el equipo del investigador belga Nico de Klerk, en un artículo publicado en el Journal of the Acoustical Society of America en 2004, es de aproximadamente 320 Hz. Las frecuencias medidas en el eco oscilan entre los 470 y los 800 Hz, un rango que corresponde exactamente al canto del quetzal de Guatemala, Pharomacrus mocino. Fue intencional. Ahí es donde la discusión se vuelve verdaderamente incómoda para la ciencia convencional. Los escépticos sostienen que cualquier escalinata periódica de dimensiones similares produciría un efecto parecido, y que los mayas simplemente construyeron sus pirámides
siguiendo criterios estructurales y estéticos, sin planificar el resultado sonoro. Lubman, sin embargo, señala algo que los escépticos no han podido rebatir satisfactoriamente. Las dimensiones de cada escalón, específicamente la altura y la profundidad del contrahuellas, están calculadas con una precisión que produce el eco en el rango de frecuencias del quetzal y en ningún otro. Si los escalones fueran apenas 5 centímetros más altos o más bajos, el eco resultaría en frecuencias que no corresponden al canto del ave. La precisión no es aproximada, es exacta. Y en una cultura donde el quetzal era el símbolo vivo de Kukulcán, donde se creía que los ecos eran las voces del mundo espiritual comunicándose con los vivos, donde cada ceremonia pública en el pie de la pirámide involucraba sonidos rituales que producían ese eco, la hipótesis de la coincidencia se vuelve estadísticamente muy difícil de defender. Pero la pirámide de Chichén Itzá no es el único caso, ni siquiera es el más perturbador. El mismo equipo de de Klerk descubrió en mediciones realizadas en la Pirámide del Sol de Teotihuacán un fenómeno sonoro completamente distinto, pero igualmente preciso. Cuando los visitantes suben por sus escalinatas, el sonido de sus propios pasos se transforma. En lugar de escuchar el golpe seco del pie contra la piedra, escuchan algo que los investigadores describen como el sonido de gotas de lluvia cayendo en un recipiente de agua. Un sonido suave, continuo, casi musical, que aumenta en intensidad mientras se asciende. De Klerk y su colaboradora Cindy de Keyser publicaron sus resultados en la revista Acta Acústica en 2003 y propusieron que el efecto, al que llamaron el efecto gota de lluvia, se produce por ondas evanescentes que se propagan a lo largo de la superficie de la escalinata a una velocidad calculada de 122 metros por segundo, generando frecuencias en torno a los 300 Hz. La hipótesis que los investigadores plantearon, sin poder confirmarla definitivamente, es que el efecto gota era un homenaje arquitectónico a Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyas máscaras aparecen repetidamente en los frisos decorativos de los edificios teotihuacanos. Subir la pirámide hacia la deidad y escuchar lluvia a cada paso, no como alucinación, sino como física. La pregunta que ningún investigador ha podido responder con certeza es siempre la misma. ¿Supieron los constructores lo que estaban haciendo? La dificultad central de este problema es una que los arqueoacústicos enfrentan en cada proyecto. No hay textos que expliquen el proceso constructivo de estos edificios. No hay registros que digan cuáles fueron los criterios para las dimensiones de los escalones, qué relación establecieron los arquitectos mayas o teotihuacanos entre las propiedades físicas de la piedra y las propiedades perceptivas del sonido resultante. La evidencia es muda sobre la intención, aunque enormemente elocuente sobre el resultado. El campo de la arqueoacústica mesoamericana es relativamente joven como disciplina formal. Durante décadas, los arqueólogos entrenados en el siglo XX trabajaron casi exclusivamente con evidencia visual: cerámica, arquitectura, huesos, pinturas murales. Los otros sentidos estaban completamente fuera del paradigma metodológico. Fue necesario un movimiento interdisciplinario que cruzara la física acústica, la antropología, la arquitectura y la arqueología para que los investigadores comenzaran a hacerse las preguntas correctas. El grupo de la arqueóloga Francisca Salaquet, de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue uno de los pioneros de ese movimiento en el contexto mesoamericano. Sus trabajos sobre la acústica de Palenque, presentados en reuniones de la Acoustical Society of America, cambiaron la manera en que muchos especialistas conciben la función de los espacios públicos en las ciudades mayas. Lo que Salaquet y su equipo encontraron en el Grupo Norte de Palenque desafía la categoría de accidente. Los templos del Grupo Norte, construidos alrededor del siglo VII de nuestra era, forman una serie de estructuras que bordean una plaza abierta. Las mediciones acústicas demostraron que la geometría precisa de esa plaza y la altura y disposición de los templos circundantes crean un sistema de proyección sonora que amplifica y dirige el sonido desde las cimas de los templos hacia puntos específicos de la plaza.
La voz de un sacerdote que cantara desde lo alto de uno de esos templos alcanzaría a toda la audiencia congregada abajo con una claridad imposible de lograr en una plaza sin esa configuración arquitectónica específica. Más perturbador aún es el descubrimiento relacionado con el estuco. El equipo de Salaquet identificó evidencia de que ciertos templos del grupo norte de Palenque tenían capas adicionales de estuco en sus fachadas exteriores, capas que no tenían función decorativa aparente, sino que modificaban las propiedades reflectivas de las superficies. En otras palabras, el estuco podría haber sido aplicado deliberadamente para ajustar la acústica del espacio, de la misma manera que los diseñadores de salas de concierto modernas aplican paneles reflectores o absorbentes para controlar la reverberación. Si esa hipótesis es correcta, estaríamos ante una forma de tratamiento acústico arquitectónico que precedería al desarrollo de la acústica arquitectónica occidental en más de un milenio. El investigador David Ibarra Zárate, del Tecnológico de Monterrey, junto con Luz María Alonso Valerdi y Gustavo Navas Reascos, publicaron en 2023, en la revista Applied Sciences, un estudio acústico del sitio maya de Etzna, en Campeche. Usando equipos de generación y registro de impulsos sonoros bajo los estándares de la norma internacional ISO 3382, el equipo midió los parámetros acústicos de las distintas zonas del sitio. La plaza principal de Etzna presentó tiempos de reverberación promedio de 2.2 segundos, un valor que los ingenieros acústicos modernos consideran óptimo para eventos en que el sonido necesita propagarse ampliamente sin perder inteligibilidad. La Gran Acrópolis, en cambio, presentó tiempos de reverberación significativamente menores, alrededor de 1-2 segundos, más adecuados para comunicación íntima y clara, lo que es consistente con la hipótesis de que ese espacio funcionaba como sede de reuniones más privadas de la élite gobernante. Esta diferenciación acústica entre espacios públicos y semiprivados no puede ser accidental, porque requiere decisiones constructivas muy específicas sobre las dimensiones, la orientación y los materiales de cada estructura. El problema que este tipo de estudios plantea para la narrativa arqueológica convencional es profundo. Implica que el diseño de las ciudades mesoamericanas no era únicamente visual o funcional en el sentido más básico, sino que incorporaba una dimensión sensorial adicional, una dimensión sonora cuidadosamente calculada para producir efectos específicos en quienes habitaban o visitaban esos espacios. Y cuando uno comienza a explorar los instrumentos musicales que esas civilizaciones construyeron, la imagen se vuelve todavía más compleja. Teotihuacán es quizás el ejemplo más asombroso. El equipo de la arqueóloga Linda Manzanilla excavó durante años en los barrios de Teopancasco, Ostoyahualco y Chaya, dentro del área arqueológica de Teotihuacán, y recuperó una colección de instrumentos musicales que desafió todas las expectativas. Francisca Salaquet presentó el análisis arqueoacústico de esos instrumentos ante la 81ª reunión anual de la Society for American Archaeology. Lo que el equipo documentó es un sistema de comunicación sonora de una complejidad inusual. Teotihuacán produjo flautas cuádruples, un tipo de instrumento absolutamente único en el mundo precolombino. Flauta de cerámica con 4 conductos de aire convergentes en 2 únicas bocas de soplo, capaz de producir acordes complejos que ninguna flauta simple puede generar. El estudio acústico de estos instrumentos, publicado en la revista MDPI Acoustics en 2021, reveló que las flautas cuádruples producían rangos de frecuencia y combinaciones de tonos sin paralelo en ninguna otra cultura musical del mundo antiguo. Se fabricaban al menos en 2 tamaños distintos, lo que implica que existía una familia instrumental con registros diferenciados, una organización que en la música occidental no aparecería sino siglos después. Los caracoles marinos eran también instrumentos fundamentales en Teotihuacán, pero los investigadores encontraron algo inquietante. Algunos de los caracoles recuperados en las excavaciones provenían del Pacífico y otros del Atlántico, lo que significa
que Teotihuacán, ciudad continental en el centro del altiplano mexicano, tenía acceso a materiales sonoros de ambas costas, a más de 800 kilómetros de distancia en cada dirección. Esos caracoles no llegaban solos. Llegaban como parte de redes de intercambio de larga distancia, en las que los materiales sonoros tenían un valor que justificaba transportarlos a través de todo el territorio mesoamericano. El sonido era suficientemente importante para Teotihuacán como para organizar rutas comerciales en torno a él. El estudio de los instrumentos musicales de los sitios mayas de Comalcalco y Yonuta, en Tabasco, publicado en Ancient Mesoamérica en 2023, documentó decenas de silbatos, ocarinas y figurillas con función sonora recuperados en contextos rituales. Muchos de estos instrumentos producen sonidos que imitan el canto de aves específicas. Algunos silbatos de forma zoomorfa tienen dos cámaras de resonancia separadas que producen sonidos simultáneos en frecuencias distintas. El estudio documenta un sistema codificado en el que ciertos sonidos tenían significados rituales específicos, en el que la producción de determinadas frecuencias en determinados contextos equivalía a un lenguaje de comunicación con lo sagrado. La dificultad metodológica central del campo, sin embargo, no es encontrar evidencia. La evidencia existe y es abundante. La dificultad es interpretarla de manera arqueológicamente rigurosa, sin caer en especulación. El investigador Chris Scarr, de la Universidad de Durham, señala algo que aplica perfectamente al caso mesoamericano. Las civilizaciones antiguas no necesitaban comprender formalmente los principios físicos que producían un efecto acústico para reconocer ese efecto, valorarlo y reproducirlo deliberadamente. Un pueblo que nota que cierta configuración de escalones produce un eco que suena como su ave sagrada, no necesita saber nada de difracción de ondas sonoras para decidir que va a construir todas sus pirámides con esa misma configuración. La intención y el conocimiento formal son cosas distintas, y eso, precisamente, es lo que hace tan difícil responder la pregunta central. En las cuevas rituales mayas, los investigadores de arqueoacústica han documentado que la elección de los lugares específicos dentro de las cavernas para depositar ofrendas y realizar ceremonias no era aleatoria. Los puntos donde aparecen las concentraciones más densas de artefactos rituales tienden a coincidir con los puntos donde la acústica de la cueva produce los efectos sonoros más dramáticos. Mayor reverberación, resonancias particulares, puntos donde la voz humana se distorsiona, de maneras que los mayas probablemente interpretaban como la voz de los seres del inframundo respondiendo a las oraciones. No hay ningún mapa que explique esa distribución de ofrendas. La explicación más parsimoniosa que existe hasta ahora es el sonido. Lo que hace este problema todavía más fascinante es la relación entre las distintas civilizaciones mesoamericanas y su tratamiento del sonido. Los mayas, los teotihuacanos, los pueblos anteriores. Cada uno parece haber desarrollado una comprensión práctica de la acústica que se manifiesta de maneras distintas, pero igualmente deliberadas. Y sin embargo, no tenemos evidencia escrita de que estas civilizaciones hayan intercambiado conocimientos acústicos formales entre sí. Cada cultura parece haber llegado a sus propias soluciones de manera independiente, o quizás el canal de transmisión era el sonido mismo. Quizás un arquitecto de Teotihuacán que visitaba los mercados de la costa del Golfo llevaba de regreso no un manual técnico, sino una experiencia sensorial, una memoria auditiva que luego se expresaba en las decisiones constructivas de su propia ciudad. Lo que ningún investigador del campo ha podido determinar con certeza es si ese sistema de arquitectura sonora fue diseñado desde el principio o si fue emergiendo gradualmente a través de siglos de práctica ritual, de observación empírica, de ajustes sucesivos que fueron refinando la relación entre piedra y sonido. La ausencia de textos técnicos hace que esa pregunta sea, en la práctica, irresoluble con las herramientas metodológicas actuales. Pero hay algo que sí se puede decir con certeza, algo que los datos físicos confirman sin ambigüedad.
El resultado final no es el producto del azar. Las probabilidades matemáticas de que un eco en el rango de frecuencias exactas del Quetzal se produzca de manera accidental en la pirámide dedicada al dios cuyo nombre significa Quetzal emplumado son tan bajas que los físicos que han corrido los cálculos han optado por no publicarlas, considerándolas retóricamente excesivas. El resultado es demasiado preciso para ser accidental. Durante siglos, estudiamos las pirámides de Mesoamérica con los ojos, las medimos, las fotografiamos, las analizamos visualmente, pero nunca las escuchamos con verdadera atención científica. Cuando finalmente lo hicimos, cuando llevamos los micrófonos y los analizadores de frecuencia, el resultado fue desconcertante. Las pirámides respondían, no en metáfora, sino en física medible. Y lo que decían, lo que sus escalones de piedra calcárea llevan más de 1000 años repitiendo, cada vez que alguien aplaude frente a ellas, es el canto del pájaro sagrado de los mayas. Quizás eso es todo lo que necesitamos saber. O quizás es apenas el principio de una conversación que todavía no sabemos cómo terminar.